Shalom, muchas gracias por venir una vez más a un episodio del estudio de la Parashá de esta ocasión, y estoy muy contento de estar una vez más compartiéndoles a ustedes la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Esta ocasión les estoy compartiendo de un lugar muy bonito que a mí me gusta frecuentar, este parque cultural de aquí de Reynosa, la ciudad donde yo vivo. Y esta ocasión pues vamos a hablar acerca de una parashá muy bonita, una parashá muy importante que lleva por nombre Vayera. Vayera en el hebreo quiere decir apareció, y prácticamente las aliyahs de esta parashá se encuentran a partir del Bereshit 18 al 22, Génesis 28 al capítulo 22. De igual manera tiene un maftir del Génesis 22 del 2 al 24. Y de igual manera ustedes pueden encontrar en esta parashá una haftará, que es un cierre de lectura, que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 al verso 34. Y de igual manera un escrito mesiánico que es Marcos 4:21 y Marcos 6:56. En esta parashá nosotros podemos aprender grandes cosas y grandes interpretaciones, porque ha sido un tema bastante controversial al paso de los siglos. Esta parashá pues tiene, como ustedes ya saben, cuestión milenaria de estarse estudiando, y prácticamente se trata de cuando tres seres celestiales visitan a Avinu Abraham en una de sus tiendas cuando él se encuentra viviendo lo que es en el encinar de Mamre. En esta ocasión, esta parashá lo que nos está hablando es que esos tres seres llegan cerca de Abraham y lo visitan. Según el Sefer Talmud, nos enseñan que cuando estos seres angelicales visitaron a nuestro padre Abraham, él se encontraba en una situación crítica de salud. Según el Talmud relata, había ocurrido 3 días de que Abraham y toda su casa se habían practicado el Brit Milá, el pacto de la circuncisión. Científicamente, el tercer día del Brit Milá, del pacto de circuncisión, es cuando el cuerpo técnicamente duele a arder más, y es uno de los días más difíciles físicamente para el hombre. Así que de una manera o de otra, siguiendo esta interpretación o tomándola como una ilustración, esto nos indica que la visitación angelical de estos seres estaba siendo efectuada en el día más doloroso para Abraham, el tercer día de la circuncisión, cuando su cuerpo más le dolía. Y esto representaba un acto de fe, de emuná, y un acto de obediencia de parte de Abraham al atender con tanta hospitalidad y con tanta amabilidad a estos tres seres que lo estaban visitando. El Talmud dice, como una manera de explicar o como una manera de relatar quiénes eran estos tres seres espirituales que se acercaron hasta las tiendas de Abraham. El Talmud dice que eran el arcángel Miguel, Gabriel y Rafael. Según el Talmud, Miguel vino principalmente a anunciar el nacimiento de Isaac. En Reina Valera viene traducido como Isaac. Según el ángel Gabriel, vino para el propósito de destruir a Sodoma y Gomorra. Y según el ángel Rafael, vino con el propósito de sanar la herida de Abraham, que estaba en el tercer día de la circuncisión. Pero esto solamente es una interpretación halágica, una interpretación que solamente se encuentra dentro del estudio del Sefer Talmud, del libro del Talmud. En realidad la Torah no dice explícitamente quiénes eran enfáticamente los seres espirituales que visitaron a Abraham. Pero sin embargo, cuando nosotros estudiamos Torah y leemos el capítulo 18 y capítulo 19 en adelante, podemos encontrar una gran revelación de quiénes eran estos seres espirituales. En la Torah, el sentido de la palabra ángel es correctamente pronunciado como malach, del plural malachim, que quiere decir nada más y nada menos que enviados, emisarios y mensajeros. Por eso mismo, cuando en la Torah la leemos en hebreo y nosotros leemos la palabra malach, es difícil interpretar si se trata de un ser espiritual o si se trata de un ser físico. Solamente el contexto escritural nos va a ayudar a entender si estamos hablando de un ser espiritual, sobrenatural, no humano, o si se está refiriendo acerca de un mensajero más que viene a traer un mensaje específico. Sin embargo, nosotros encontramos en esta parashá, en Vayera, lo que podría ser, bueno, en el cristianismo puede ser conocido como una teofanía, que es una manifestación del ser divino. Aunque esta aparición de los tres ángeles es utilizada mucho en el cristianismo para hacer referencia hacia la doctrina de la Trinidad, realmente no tiene una base bíblica en ello, sino que
Si somos más analíticos, podemos encontrar que dos de los malachim, dos de los ángeles, son los que se encargan de ir directamente hacia donde está Lot con su familia en Sodoma, y para advertirles que tienen que salir de aquellas regiones porque el Todopoderoso va a hacer descender fuego del cielo. Pero hay uno de los seres que se queda con Abraham y le establece la promesa de que él será padre y que le entregará en un año un hijo que llevará por nombre Isaac. Y en ese momento podemos leer nosotros como Abraham, a ese ser que se queda solamente con él le llama lo que el tetragramatón hebreo llama Yud Kei Vav Hei, la abreviación del nombre divino Yahweh. Esto quiere decir que de estos tres seres espirituales que se aparecen, dos eran malachims, eran ángeles, pero uno era una revelación directa de Hashem, una revelación directa de Dios. Si bien es cierto, las escrituras afirman que Dios no puede ser visto por ningún hombre y poder permanecer vivo. Pero nosotros encontramos en esta porción de la Torah que Abraham tuvo la bendición de contemplar a alguien que por lo menos se identificó como si fuera el mismo Yahweh, el mismo Dios Todopoderoso. Por las escrituras podemos entender nosotros, en Juan capítulo 1, versículos 12 al 14 en adelante, que en cierta ocasión el Hijo dijo estas palabras: a Dios nadie lo ha visto jamás, sino que el Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Conectando este versículo del Vihadashá del Nuevo Testamento con la porción que esta ocasión toca de la Parashá de Bereshit 18, Génesis 18, podemos entender que lo que Abraham estaba contemplando delante de sus ojos no era exactamente el esplendor o la totalidad de la gloria del Padre, sino que lo que Abraham estaba contemplando y con quien él estaba conversando directamente es lo que Pablo llama directamente la imagen del Dios invisible, y lo que Hebreos capítulo 1 versículo 3 en adelante nos llama como el resplandor de la gloria del Padre, lo que también Daniel llama en su escrito Daniel 7 versículo 14 en adelante el Hijo del Hombre, o en hebreo el Ben Adam, el Hijo del Hombre, y lo que también Ezequiel puede llamarlo en su libro Ezequiel capítulo 10 como la gloria divina, la gloria del Todopoderoso. Entonces aquí podemos apreciar nosotros que lo que Abraham está contemplando es una manifestación de Hashem a través de su mismo Hijo, Yeshua. Esto lo podemos comprobar nosotros porque existen diversas formas de estudiar la Torah. Una es a través de la perspectiva hebraica y la otra es cuando nosotros tomamos el Targumim. Los Targumim vienen siendo libros, prácticamente copias de la Torah, pero que se encuentran escritas en versiones en arameo. En las sinagogas muy común, o era muy común anteriormente, leer la Torah, el Sefer Torah en el hebreo, y posteriormente se recitaba el Sefer Targumim, los rollos del Targumim. Existen diferentes versiones de Targumim. Una es el Targumim Jerusalén, el Targumim Jonathan y el Targumim Onkelos, que vienen siendo simplemente traducciones del arameo que tratan de especificarnos más lo que la Torah está explicando. Y quiero leerles unas pequeñas porciones de los Targumim en arameo y que ustedes los comprueben con sus Biblias, ya sea Reina Valera o la versión que ustedes tengan, que son versiones directas del español. En el Bereshit 19:4, Génesis 19:4 dice: entonces Dios hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Dios desde los cielos. Sin embargo, el Targumim Jonathan lo marca completamente diferente y dice: y la palabra de Hashem, y la palabra divina, hizo descender sobre los pueblos de Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Hashem en el cielo. De igual manera, el Targumim Onkelos habla de Génesis 15:6 de la siguiente manera: y Abraham confió en la palabra de Hashem, y esto le fue contado por justicia. De igual manera, existen otros versículos en la Torah que al compararlos con los Targumim, encontramos que mientras en la Torah dice que es Yahweh o Hashem o Dios mismo, en el Targumim lo habla como la palabra de Hashem. El término palabra en el arameo se pronuncia mimra y en el hebreo se pronuncia dabar y quiere decir palabra. Así que mientras el Targumim dice: y la mimra de Yahweh hizo los cielos y la tierra, o y la mimra de Yahweh habló con Abraham, nos está diciendo aquí que es la palabra viviente la que está llevando a cabo un trabajo, una realización de conversación con algún ser humano. ¿Quién es la mimra o quién es la dabar? Según nos la presentan los Targumim y según nos la presenta la Torah en el hebreo.
Para esto podemos conectarnos nosotros directamente con lo que Juan nos dice directamente en su Evangelio, Juan 1:1. En Reina Valera dice de la siguiente manera: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si estas palabras nosotros las ajustamos más a la versión hebrea, podemos ver que dice de la siguiente manera: en el origen era la Mimra quiere decir la palabra divina. En el origen era la Mimra estaba con Hashem, y la Mimra misma era Hashem, era Dios mismo. Es decir, que lo que nos está diciendo esta revelación a través de Juan capítulo 1 versículo 1 es que Yeshua es de una naturaleza divina y que Él es uno con el Padre, y que es este mismo ser espiritual que Abraham contempló cara a cara en Bayerá, en el aparecimiento que tuvo en el encinar de Mamre. Lo que estoy tratando de transmitirles no es nada más y nada menos que el mismo Shema que cada día repetimos en las mañanas, que dice así, de Barim 6:4, Shema el Rasel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Had, escúchame Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es decir, que tanto el Abba como el Ben, el Padre y el Hijo, Yahweh y Yeshua, son uno en propósito. ¿Por qué? Porque Yeshua es de naturaleza divina. Si nosotros unimos la palabra Abba en el hebreo, que significa padre, y la palabra hijo, Ben, que está en el hebreo, y juntamos Abba con la palabra Ben, lo que vamos a completar es la palabra Heaven. La palabra Heaven en el hebreo significa roca. Dice que la roca de Israel es tanto el Padre como su mismo Hijo, porque su Hijo es la revelación del Padre, la imagen misma de su sustancia, dice Pablo. Él es la revelación. Por eso se nos enseña en Filipenses capítulo 2:11 que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yeshua es el Señor, para la gloria de Dios Padre, para la gloria del Padre mismo. Lo que aquí nos está enseñando esta parashá prácticamente es de que Dios, el Todopoderoso, quiso visitar directamente a Abraham, pero lo hizo enviando su misma palabra, la palabra creadora que estuvo en el origen, la palabra que se le manifestó de una manera visual a Abraham, la misma palabra divina que se le presentó posteriormente a Josué antes de cruzar el Jordán, la misma palabra divina que Daniel vio en su visión celestial de Daniel capítulo 7, y la misma gloria divina que Ezequiel pudo contemplar como la gloria de Hashem en el templo, y la misma palabra divina que según los evangelios vino y tomó forma de hombre para morar entre nosotros y para redimirnos de nuestros pecados a toda la casa de Israel. El propósito de esta parashá no solamente enseñarnos de que Elohim es todopoderoso y que Él puede hacer las cosas exactamente como Él quiere, sino que el Eterno aparece en nuestras vidas justamente cuando la situación parece estar difícil. Según el Talmud, como ya lo comenté hace unos momentos, Abraham estaba pasando por una situación crítica de salud. Se estaba recuperando de una pequeña cirugía que había realizado en su cuerpo para obedecer al Todopoderoso. Y el Eterno se le aparece de esta manera. Y la Torah nos muestra que Abraham ordenó pronto a su esposa que cociera pan, que le diera de comer carne y leche, y lo atendió de la mejor manera. Esto quiere decir y nos enseña a nosotros que el Todopoderoso va a manifestarse en nuestras vidas no solamente cuando todo marcha bien en nuestra existencia, que no todo va a ser color de rosa como lo esperamos, sino que aún en los momentos más difíciles de nuestra existencia, Dios se hace manifiesto en medio de las pruebas. Y que es precisamente en esos momentos difíciles de la vida cuando esta parashá Vayera nos enseña que Dios quiere recibir lo mejor de nuestra existencia. Así que si tú estás pasando por un momento difícil de tu vida, por alguna crisis, por alguna dificultad, por alguna enfermedad, por alguna operación, por alguna depresión, es en el momento más oportuno y más ideal cuando tú puedes invocar el nombre del Todopoderoso y decirle: aquí está mi vida y doy lo mejor para ti. Abraham se despojó de todo lo que tenía. En los momentos más difíciles de su existencia, en los momentos más adversos para él, atendió de la mejor manera a aquellos seres especiales que venían de parte del Todopoderoso a visitarlo, y no puso ningún pero y no puso ninguna complicación, porque su corazón era conforme al corazón del Padre. Y dice la Escritura que toda esta forma de proceder y esta forma de vivir de Abraham, dice la Torá, le fue contada por justicia. Por justicia de tal manera que en el mismo libro de Hebreos capítulo 11, Abraham es considerado como uno de los hombres de fe.
que sin ver exactamente lo que le esperaba en el futuro, la descendencia de sus hijos lo creyó, dice la Escritura, y eso le fue contado por justicia. Quisiera el Padre que cada uno de nosotros tomara esta palabra, esta parashá Vayera, y que cuando tengamos un momento de dificultad, como la vida y los momentos difíciles de Abraham, nosotros también podamos dar lo mejor de lo mejor para nosotros, para los que nos rodean y también para nuestro mismo Padre Todopoderoso. Muchas gracias por venir a esta porción de la parashá. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Shalom.